Dentro de la exposición de Rediris hay una etapa muy importante que es la que tiene que ver con la renovación de la red que se produjo a partir del año 2002 y que supuso el cambio completo de la arquitectura de red, que hasta entonces estaba basada en una arquitectura en estrella con el centro en Madrid, por una red mallada basada en tecnología SDH y soportada por equipos como estos que vemos aquí de Juniper, con los que era posible construir los enlaces de tal manera que se pudiera hacer una conmutación automática del servicio en caso de avería de un enlace. La primera red que se montó con estas características fue lo que llamamos Rediris 2 y la siguiente generación de esa red fue Rediris 10, donde introdujimos por primera vez enlaces de 10 gigabits dentro de la red. Este enlace inalámbrico que tenemos aquí lo utilizábamos en la UMA en tiempos antiguos, cuando lo mejor que se podía conseguir era una línea de 64K, pagando un pastón. Los chicos de Correos llegaron por Andalucía y nos dijeron que ellos tenían capacidad de sobra de la maravillosa red que habían montado para los teles y para los telégrafos, que no les hacía falta, y que nos daban capacidad gratis, nada menos que 2 megabits por segundo. Y en Málaga, además, fuimos tan afortunados que teníamos el enlace con Rica hacia Sevilla, pasando por la infraestructura de Correos, y nos dieron otro vano más que nos permitía, a través del edificio de Correos que está en el centro de Málaga, llegar de un campo a otro. Y por ahí pasábamos todo el tráfico porque éramos los reyes del mambo, con un enlace de 2 megas a Internet y un enlace de 2 megas intercampus. Eso era algo absolutamente maravilloso gracias a estos cacharritos y a la gente de Correos, pues, que tenía capacidad de sobra. Sí, no, el teléfono este tan simpático era simplemente para que los operadores se pudieran comunicar y poder hablarse de una forma fácil para hacer los ajustes y lo que fuera. Tiene aquí el zumbador y aquí el botón para establecer la llamada. Entonces tú sacas, pitas aquí, pi, 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 y el de enfrente ya hablas con el colega. Esto estaba colgado en los racks aquellos de 9 pulgadas abiertos que usaban la gente de telefonía, que daba pues la mar de chulo. Como anécdota, recuerdo yo que una vez hubo en el Veleta vientos de 180 kilómetros por hora, se torció la parabólica que había en el Veleta y nos quedamos sin conexión a red. Y los de Correos nos explicaron lo que estaba pasando, pero de pronto ya volvió el servicio y era que cuando el viento amainó solo a 120 kilómetros por hora, subió un hombre con un Land Rover de Correos y reorientó la parabólica en el Veleta, porque había bajado a 120 kilómetros por hora, ya ese viento no era lo suficientemente peligroso y se restableció el servicio de comunicaciones. Aquí estamos ante una de las verdaderas joyas prehistóricas o su sucesor, porque yo recuerdo que Groucho, como así siempre se ha llamado a esta máquina, es donde empecé a trabajar en Rediris. No recuerdo muy bien el año, lo habrá que mirarlo en LinkedIn, pero esta máquina era por la que pasaba todo el tráfico del correo electrónico de toda España a Rediris, y teníamos una plataforma de correo, algo que nadie sabe que es X400, que ya ni recuerdan, mucho antes de Internet. Entonces aquí, cuando entré a trabajar en Rediris, yo era el postmaster del correo electrónico, y por aquí, ya os digo, pasaban todo el tráfico de emails a todas las universidades. Luego ya, claro, cuando introdujimos este otro, que debe ser Harpo, en Unit ya pusimos ahí el correo electrónico SMTP y ya cada universidad empezó a descargarse. Pero curiosamente en esta máquina instalamos nuestra versión en sistema operativo VMS, instalamos las primeras news de Rediris. Aquí había el listserv, las news, aquí instalamos quizás de los primeros servidores web en VMS, probamos de las primeras versiones HTML. Bueno, la verdad es que teníamos incluso la ofimática con los Macs que se ven por ahí, teníamos la ofimática a través de un sistema que voy a recordar que se llamaba Only One, en el que compaginábamos los Macs y compaginábamos los ficheros y todo con el servidor VAX, ¿no? Y ahí teníamos emulación de disco, bueno, todo lo que hoy en día hace Dropbox fácilmente, allí lo teníamos a través de un software muy complicado que utilizaba este. Aquí me pasé muchas horas haciendo backup, porque aquí en algunas de las puertecitas, ¿no?, estaban los sistemas de cinta, no recuerdo, aquí,
¿no? Esto era ya muy moderno, pero incluso había cintas mucho más viejas y esto tardaba hacer un backup entre 6 y 8 horas. Entonces se paraba la máquina, lo hacíamos casi por la noche o los fines de semana, y yo me iba ahí al centro de cálculo que teníamos montado en la calle Alcalá o luego en el Consejo Superior un año, y esto tardaba 6 a 8 horas, rearrancábamos, sudábamos mucho si rearrancaba bien, lo hacíamos a través de una consola para rearrancarlo a mano y ya volvíamos a restablecer el servicio, ¿no? Entonces, bueno, esto es prehistoria absoluta, pero bueno, aquí empecé mis pinitos en internet y me lo pasé francamente bien trabajando con esta maquinita que recuerdo mucho, o sea que muy interesante esto. Ha sido un gran trabajo el poder recopilar y poder ver este museo de toda la historia de Reciris. Nos encontramos delante de unos equipos que fueron importantes en el desarrollo de las comunicaciones al principio de la existencia de Reciris y de las redes académicas. Hay dos tipos de ellos, que son estos dos negros y los claros, los dos negros, que tienen una filosofía y una base tecnológica completamente distinta, y es que estos están basados en un protocolo que es X25, mientras que estos claros, los de la marca del puentecito rojo, están basados en tecnología IP. Fueron un avance extraordinario y consiguieron comunicar entre sí con una capacidad de conmutación de paquetes de tecnología IP extraordinaria las distintas redes. Los negros, basados en la tecnología, en el protocolo de X25, son de dos tipos diferentes. Aquel de allí era el conmutador que conectaba el troncal entre sí, y este de aquí se conectaba a este conmutador y era el que le daba servicio a los usuarios. Los usuarios no trabajaban directamente con el protocolo X25, sino que trabajaban con una adaptación que les permitía conectarse al protocolo X25 y transmitían los paquetes. Sobre ese protocolo se montaban a su vez otros protocolos. En aquella época se montaban de dos tipos: DECNEC, que todavía existía, y que fue inicialmente, además, como empezó Artix, y X25, y IP sobre X25. Y cuando ya aparecieron estos equipos, claro, ya ahí se montó directamente la pila de IP, con lo cual la carga útil de los paquetes se incrementó extraordinariamente, porque ya no era necesario la parte correspondiente al protocolo de transporte, sino que directamente se mandaban los paquetes. Permitían velocidades de más de 64 kilobits partido por segundo, que eran los que inicialmente se utilizaban, y llegaban hasta los 10 megabits por segundo. Entonces supusieron un incremento extraordinario en las posibilidades de conexión dentro que se ofertaban a los usuarios. Inicialmente se trabajó con este equipo, este fue el primero, el de la serie, el IGS, después apareció el CGS, el MGS y por último el AGS, que fue el de mayores prestaciones. No todo en Rediris ha sido hierro, aquí tenemos material gráfico y material que solíamos sacar cada vez que llegábamos a algún evento o conseguíamos un hito importante. El primero de ellos es la camiseta del Groucho, como se conocía habitualmente, y está basada en un atributo que definimos para manejar privacidad en las instituciones, de forma que el usuario pudiese decir qué quieren o qué quería que se viesen de sus datos y qué no. Y así se acomodaba a la LOPD. Nos dieron un premio, un segundo premio internacional. Este atributo se exportó luego a un esquema internacional, el esquema CHAC. También tenemos aquí arriba una camiseta conmemorando un software que se desarrolló en la comunidad de PKI, también nuestro querido Galipollo, que lo usamos en varias páginas web y en varios software, que lo dibujó mi hija con 2 años. Y por último quería enseñaros la camiseta de Rediris Escribe, como comúnmente se muestra a la gente, que después de haberla creado hace un montón de años todavía no hemos conseguido que la gente, aun teniéndola encima, llevándola, sea capaz de escribir Rediris bien y pronunciarla bien. Yo venía a hablar de mi libro.
No recuerdo la fecha exacta, pero creo que era más o menos por la Expo de Sevilla. Este fue uno de los primeros catálogos que se hicieron en Rediri, hablando de todos los servicios que se proporcionaban. Y como podéis ver, tenemos, bueno, el editor VI, que no es que sea un servicio, pero es bastante importante, sistema operativo NOS, y vamos a ver si vemos algo, sistema operativo Unix, y Xcorreo, y X500, y X400 y protocolos OSI.